Bueno, mira, son tantas décadas de ese momento que ya estoy seguro que no voy a decir la verdad. Así que es una respuesta que va a venir con mentira, no una mentira voluntaria, sino una mentira cuestión del tiempo que va haciendo que uno hermosee esos momentos o los dramatice, en fin. Pero lo que te puedo decir es que encontré en esa edad, si bien yo creo que la vocación es algo que se revalida constantemente, porque uno cada vez que, de alguna manera, cada vez que salís al escenario, estás revalidando tu deseo de ser actor. Para mí ese fue un momento clave a los 16 años porque me permitió formar parte de un espacio que para mí fue una salvación en mi vida. Yo siempre digo, y es lo que pienso, que desde mi punto de vista y desde mi ignorancia, porque uno nunca sabe qué hubiera pasado si uno hubiera agarrado otro camino por el bosque, pero por el que yo agarré en ese momento fue una salvación porque encontré llamémosle un club, una institución, un espacio en el cual he decidido ser un soldado en él y lejos de arrepentirme estoy muy feliz. En ese momento, por supuesto, había irreverencia, era muy ignorante, pensaba que me iba a llevar el mundo por delante, bueno, 16 años. Pero por suerte pude permitir que me domestiquen y que me eduquen y yo me he puesto inclusive, porque cuando uno tiene un deseo o uno encontró un lugar en donde quiere desarrollarse, tiene que tener también la disposición de someterse. El deseo, el gusto y los atributos también necesitan sometimiento. Y para mí fue un espacio en el que yo decidí someterme a que se me forme, a entender, a trabajar con mis dificultades. Eso empezó a los 16 años y debo decirte que al día de la fecha, yo tengo 61 ya, o sea, al revés, 16, 61, 1661, fue para mí fundamental. Yo estoy muy, muy agradecido de haberme hecho caso y de haber hecho caso. Bueno, yo ahí diferenciaría gente a la cual uno admira o que uno ha observado y que considera que su propio oficio le ha dado a uno. Ahí te podría mencionar muchísimos. Se me ocurre Miguel Ligero, Bianco, Terranova, muchísimos actores que para nosotros han sido emblemáticos y era muy importante ir a verlos, como yo decía, cuando yo tenía 17, 18, 20 años, ibas a ver lo que el tiempo te iba a dar como regalo. Y el tiempo te iba a dar como regalo el oficio. En ese sentido, hoy pasan cosas diferentes. Hoy parece ser que el oficio viene primero. Y el oficio es algo que se va adquiriendo a través de los años. Y eso requiere años, o sea, requiere tiempo. Y hoy por hoy eso es algo que está cambiando en nuestras cabecitas. Cuando yo empecé a formarme, el tiempo futuro, pensar en 50 años adelante, uno tenía la fantasía de que dentro de 50 años el oficio te iba a regalar lo que uno entendía que era entendimiento. Entonces, en ese sentido, hay millones de actores, como vos mencionaste, sí, Pelinkowski, muchos otros actores de acá y no de acá, de otros lugares del mundo, y después maestros, con que uno pasaba cotidianamente el trabajo y días y horas de entrenamiento, como Aleso, como Fernández, como Agustoni, como Gandolfo, como otros maestros que no tienen que ver con la parte de actuación, pero que tienen que ver maestros de historia del arte o maestros de historia del teatro argentino como Luis Ordaz, una eminencia, o Berenguer, o en fin, millones de entrenadores, gente de la danza, de que nos entrenaban físicamente, y que sin lugar a dudas están en mí presentes absolutamente. Tal vez no en sus identidades muy precisas, pero sí en mi instrumento, en lo que yo soy, en lo que mi cuerpo entiende, en lo que mi entendimiento puede lograr y también en cuanto a mis dificultades, porque el maestro también te señala dificultades y no para ser resueltas en ese momento. A veces son dificultades que te va señalando compañeros que vas a tener durante toda tu vida,
que son dificultades o temas o límites que también están presentes. El maestro también está presente en tu límite. Y el límite es algo que con el tiempo vos, en lugar de enojarte, casi querés como un compañero de la vida. Y yo en ese sentido, mis límites con los que trabajo e intento que vayan cediendo un poco, son compañeros de la vida ya para mí. Fue mi primer trabajo como actor, en un momento donde yo todavía ni siquiera había establecido un compromiso real con la actuación. Yo te diría que muchos años después establecí un compromiso serio. Eso era pasional, una energía desbordada que tenía y sin lugar a dudas había ahí una gran pulsión expresiva y había condición, supongo también. No había mucho entendimiento, ¿no? Fue una película, imagínate vos. Yo me presenté a ese casting porque era cadete y me mandaron justo a una cuadra de donde se hacía el casting. Y tuve la posibilidad de anotarme. Eran muchísimos pibes que se habían presentado. Y de golpe al mes de pruebas y qué sé yo, había sido seleccionado. Estaba en el conservatorio ya. Para mí era era como una especie de locura. Estaba Norma Leandro, Luis Politi, Lautaro Murúa, grandes actores, y yo iba a ser un protagónico. Aprendí enormemente, fui muy irreverente con el trabajo. Era un rol que me permitía ser irreverente, era un rol que había algo de mi desfachatez que le venía muy bien al rol. Y fue el inicio. Me dieron un premio, mi primer premio fue No toquen a la nena. La película fue a La Coruña, a un festival de humor que había. Y me llamaron un día al mediodía, un domingo, me acuerdo, y me dijeron, te ganaste el premio de mejor actor en La Coruña. Era mucho para mí. Por suerte, si hay algo que no me perdió o que me ordenó, fueron los problemas que yo tenía como actor y los maestros que me lo señalaron. Para mí el problema fue muy rector en mi vida. Si no, yo creo que me hubiera dinamitado. No, llega varias veces, porque yo es un medio de transporte que me he tomado varias veces y de diferentes maneras. Cuando yo empecé a trabajar como actor, yo tenía 19 años, el primer programa de televisión que hice, que me fue muy mal y que de hecho me echaron. Y como siempre digo yo, que te echen por no poder resolver problemas en la televisión era bastante particular. Y lejos yo de enojarme con la situación, porque era muy duro ser un actor señalado como un bochorno, pero yo entendí que tenía razón, que yo no estaba pudiendo resolver esos problemas. Y lejos de enojarme, me ocupé durante muchos años de ver cómo podía yo empezar a entender el oficio del actor para poder finalmente volver a la televisión y resolver los problemas. Yo no me quedé resentido, por el contrario, me quedé interesado en el problema. Y pasaron muchos años, tanto como casi 20 y pico de años, donde yo me desarrollé en otras áreas, el teatro, cine, y mucho en mi rol como entrenador y entrenándome. Y después apareció nuevamente un programa muy importante para mí, que justamente lo hice en este canal, que se llamaba un programa que hacíamos con Rani, Archivo Negro. Y ahí pude empezar a sentirme con herramientas más sólidas para poder resolver los problemas.
y empecé a tener una relación de mejor prestación de servicio con la televisión. Y después Adrián me convocó para hacer Epitafios 1 y 2. Y después empecé Trátame Bien, El Puntero, Farsante, Signos, El Maestro. Y debo decirte que estoy muy agradecido por la dificultad inicial que tuve. Porque lejos de hacerme daño en la vida, me hizo muy bien. Porque pasé muchos años de mi vida, tanto como 20, para poder fortalecerme como instrumento. Y hoy, y si bien la vida es corta, no es tan corta. Y hoy el trabajo artístico tiene un problema, y es que inmediatamente lo lográs e inmediatamente morís. Y eso es muy duro en el oficio. Lo rápido, la sensación de que estás deseando respirar aire y querés que te den aire para respirar, y en el momento en que te lo dan rápidamente tenés la angustia de saber que en cualquier momento te lo quitan. Y es muy duro ese sistema, esa administración para muchos actores, muchos artistas. Para el pintor también. El pintor pinta y tiene una exposición, 2 semanas, en la cual intenta mostrar, vender, 2 semanas en las cuales aparentemente es, y después años en los cuales se recluye. Y es muy hermoso el lugar de espacio donde uno se recluye, pero es muy duro a veces tener que sobrevivir y la sensación de que si en el mundo no estás visible, parecería ser que no estás. Y eso no es así. La parte del León fue la primera película de Adolfo Aristarain. Me siento muy honrado de haber sido parte de esa película, con un elenco extraordinario, con una resolución mía actoral endeble. Creo que yo todavía era más una promesa que un actor. Tenía algo, tenía tal vez una cara o una linda mirada, pero mi actor todavía no estaba muy bien, se estaba formando, estaba en los inicios. Yo no es una película que miro o me miro a mí contento de lo que estoy produciendo. Yo te diría que me miro impresionado del verdor que tenía, pero agradecido enormemente de haber hecho mis primeras armas con esa película, porque es una hermosa película de Adolfo Aristarain. Adolfo es un hombre de un enorme talento. Esa película es una película de género gloriosa, que tiene un Julio de Gracia extraordinario, un elenco divino, y me siento muy agradecido de haber formado parte de la tribu en una participación de alguien que uno entiende, el actor joven que está empezando, ¿no? Señora de Nadie es una película que yo adoro, quiero enormemente, con mucha dificultad. Recuerdo, uno de los recuerdos más fuertes que tengo de Señora de Nadie es que María Luisa Bemberg, que es su directora, había hecho un libro con un tema complicado, 2 temas complicados. Una mujer que se separa en la época de la dictadura, una mujer que establece un vínculo con un otro hombre en la época de la dictadura y que establece un vínculo con un homosexual, que era el rol que me tocó a mí, en la época de la dictadura. Y que se queda además con el homosexual como compañero de vida. Teníamos en esa época un censor que se llamaba Tato, que pasaban las películas y los guiones y eran aceptados, no aceptados, lo mismo que la película. Y que el corte final, finalmente, lo tenía, casi diría, la circunstancia en la que se vivía, que era una dictadura. Señora de Nadie, María Luisa Bemberg la peleó enormemente. Y hizo su película. Y era una película, en ese momento, hoy, de una inocencia absoluta. Casi pueril, podríamos llegar a decir,
pero en ese momento no lo era. En ese momento era un logro enorme que eso estuviese en ese momento en el tapete. Yo la pasé muy bien. Debo decir que ahí empecé como actor a sentir que empezaba a producir hechos de mi oficio conscientes. Porque una cosa son los goles que se meten y vos no te diste cuenta. Y otras cosas son cuando vos empezás a ser consciente de lo que haces. Mira, tanto en La parte del león, la película, la parte de Un muro de silencio y Señora de nadie, hay un hecho que las une de entrada y es que Lita Stantic produjo las 3 películas. Y una de ellas la dirigió, que es Un muro de silencio, es la única película de Lita, una película muy importante y no solamente para ella, sino para el cine, en fin. Y Un muro de silencio era un regalo del cholulismo para mí. Porque además de que fue una película muy importante para Lita Stantic, de una enorme, casi te diría testimonial, con un libro muy sólido y un asunto muy fuerte, tenía algo que era, Vanessa Redgrave vino al país para hacer la película, que es una de las grandes actrices del mundo. Lita hizo una juntura de gente. Ofelia Medina, una actriz mexicana gloriosa que hizo Frida, Lautaro Murúa, eran los 3 protagonistas fundamentales, y Soledad Villamil. Ahí conocí a Soledad, que después fuimos compañeros haciendo Un oso rojo. Yo agradezco mucho a Lita. Lita ha sido siempre una persona que ha sido muy generosa conmigo. Y yo hice esa película primero porque quería acompañar a Lita en ese hecho y segundo porque había una escena muy atractiva para mí, que es la escena del bar, cuando se cuenta que el personaje se encuentra con su mujer, el último encuentro que tiene antes de ser un desaparecido por siempre. Y esa escena a mí me produjo mucho interés artístico de cómo se podía contar. Y aprendí enormemente haciéndola y me parece que es una buena escena de la película y yo la hice sobre todo por esa escena. Yo le agradezco mucho a Lita y además conocer a Vanessa Redgrave, que fue una experiencia extraordinaria para mí como actor. Cambió, sin lugar a dudas, cambian las formas, cambian las metodologías, cambian los caminos, cambian las expresiones, pero hay algo que no cambia y que para mí es inalterable. Lo que es, y lo que no es, no es. Y eso no cambia. Algo está vivo y está vivo. Y cuando no está vivo, no está vivo. Después podrás hablar de tendencias, nuevas formas, modificaciones, tiempos modernos, maquinarias, cámaras, no cámaras, teatros alternativos, mezcla de lenguajes, todo eso absolutamente va cambiando, se va modificando, sufres modas, circunstancias, etcétera, etcétera. Pero un hecho vivo es un hecho vivo. Después pueden cambiar las herramientas que lo hacen vivo, los elementos que lo hacen vivo, pero lo vivo está vivo y lo muerto está muerto. Y cuando algo es, y cuando algo no es, no es. De manera que lo más importante para mí de comunicar como herramienta para cualquier artista cuando estás entrenándolo es que siempre esté muy atento a lo que desde su subjetividad está vivo o no está vivo. Y que después se tome el trabajo de tener que analizar por qué está vivo esto o por qué esto no está vivo. Pero que nunca se case con metodologías ni tampoco con formas expresivas. Porque aún una forma expresiva muy hermosa a la semana no sabes por qué murió. O una forma que vos considerás que no pertenece a tu club expresivo está viva, más allá de que no pertenezca a tu club. Esa manera de estar atento para mí es fundamental. Después cambian las épocas, cambian las metodologías, cambian las modas, no es así, cambian los espacios, cambian los escenarios. Antes era impensable que en una casa, subiendo una escalera, un espectáculo esté durante 9 años. Y hoy por hoy son grandes éxitos que hace 9 años que están, 5 años que están, 6 años que están y que ves colas enormes de gente que lo va a ver.
Eso es un dispositivo teatral nuevo, pero lo que no va a cambiar es que si está vivo o muerto lo que se hace ahí. Y no por hacer una obra hoy en un teatro, entre comillas, convencional, con telones, no por eso va a estar muerto. Entonces hay que correrse del engaño de las formas y entender que cualquier forma puede estar viva, cualquier forma puede estar muerta. Eso es lo que para mí como entrenador es lo más importante. La película del Rey es una película emblemática. Yo tuve la suerte de participar de muchas películas que fueron emblemáticas por diferentes motivos. Tuve la suerte de hacer La parte del león, que fue la primera película de Adolfo Aristarain, un gran director. Tuve la suerte de hacer la película del Rey, que fue la primera película de Carlos Sorín, que fue una película emblemática por muchos temas, una película con un éxito muy grande, recordada, querida, estudiada, festivalera, con un premio hermoso que fue el premio en Venecia a la ópera prima. Una película esforzada, porque tuvimos que ir al sur en un viaje con muchas dificultades. Carlos Sorín es, sin lugar a dudas, un hombre muy talentoso, difícil para trabajar, difícil de poder ubicarse en su mundo, con una autoridad muy grande sobre su arte. Y fue la película del Rey, una película es como emblemática inclusive para los estudiantes de cine. Yo la recuerdo con mucho esfuerzo, fue una película muy difícil de filmar y con mucho agradecimiento porque además yo no conocía Europa y viajé por primera vez a Europa para acompañar la película a Venecia. Así que salí de Buenos Aires, paré de golpe en Venecia con una experiencia increíble de ver directores y actores que no hubiera podido ver nunca en mi vida, con una película premiada, un momento muy agradecido de la vida y una película que todavía contaba con un actor verde, pero menos verde, más entendedor de su oficio. Yo recuerdo con mucho cariño la película del Rey. Cuando yo recibo un libro, un guión, yo no tengo metodologías a priori. Está un poco en relación a la respuesta anterior, a la pregunta y a la respuesta anterior. Porque vos, si tenés una metodología muy estricta, estás encerrado a que de golpe el libro te señale a vos que tu búsqueda tiene que ir por un determinado lugar. Entonces yo lo primero que hago es tomo contacto con el material y trato de dejarme impresionar y trato de detectar, percibir, presentir cuáles son los elementos que tiene el libro, cuáles son los elementos que tengo yo, qué necesito ir a buscar fuera para establecer en relación a mi punto de vista y al punto de vista del director un buen matrimonio. ¿No es así? Una buena prestación de servicio. Esa prestación de servicio no tiene a prioris. Intenta tener determinaciones posteriores a la lectura del libro y que tienen que ver justamente con, obviamente, mi intervención, mi mirada acerca del material y el material. Entonces, si yo agarro un oso rojo, en función de lo que yo leo de un oso rojo, en función del encuentro que tengo con Caetano, en función de esto, determino que lo que me va a convenir es ir a hacer box, comer sándwiches de milanesa y determino que por ahí va a ir la búsqueda de ese rol. El visitante es muy atractivo porque fue la primera vez que se me permitió a mí formar parte de lo que era la construcción de un asunto, ¿no? Fue muy generoso Javier Olivera al permitirme a mí trabajar junto con él en algunas cuestiones. Y El visitante es una película que no fue muy agraciada, no fue una película que le fue muy bien en ningún sentido. Para mí le fue enormemente bien.
porque era muy difícil comunicar algo que queríamos comunicar acerca de lo que fue la Guerra de las Malvinas en la experiencia de un hombrecito muy sencillo. Y no tenía, y eso a mí también me interesaba, ningún tipo de enunciación que la pusiese a la película en un tono de protesta, sino justamente es un ser olvidado del asunto y mostrar lo que era la perturbación de ese ser humano que no puede en su vida cotidiana ubicar lo que fue esa experiencia y que por una estructura determinada se psicotiza y construye un mundo producto de esa experiencia. A mí me parece muy conmovedora la película de El Visitante y son películas que no tienen el mimo de la industria, pero tal vez sí se pueden hacer gracias a la industria, porque está bueno que parte del dinero de la industria pase a que se puedan hacer también ese tipo de películas, ¿no? Porque forma parte del cine, no sé si de la industria o de cómo se quiere entender. Para mí fue muy hermosa y yo recuerdo mucho a Valentina Bassi, yo la tuve como compañera en esa película, una hermosa actriz que yo recuerdo con mucho cariño, y una gran actriz que era Elsa Berenguer, que también forma parte de la película, que ya no está y que también recuerdo con mucho cariño. Y a Javier, que se ha alejado, creo, del cine, se dedica a las artes visuales ahora. Le tengo mucho... Fue un momento muy importante, ¿sabes? De mucho movimiento inclusive en el canal en este Canal 13. Ellos formaron parte de Canal 13. El padre Olivera era un hombre de que tenía mucha importancia, un gestor importante de este canal. Un momento importante para mi carrera. Y cada rol, cada invitación que tenés, cada matrimonio que vas a establecer con tu material, te pide, según tu punto de vista, o según yo lo entiendo, metodologías variadas, inclusive muy eclécticas, y que se puedan contradecir unas con las otras. Lo mismo, exactamente lo mismo, porque si bien vos escribís el material, en el momento en el que vos tenés que abordarlo, también tenés que leerlo casi como un material que no es propio. Cuando yo ensayábamos con Adrián un rato con él y con Barone, muchas veces me sorprendía mucho encarar los ensayos como si el texto hubiese sido de otra persona y tener que redescubrirlos. Porque una cosa es escribir y otra cosa es la interpretación cuando tenés que poner el cuerpo. En ese momento las cosas cambian, ¿no? Un oso rojo ya me toma como actor en un momento más crecido. De hecho, Un oso rojo es una película de hace 15 años atrás. Una película de género, con un hermoso libro de Caetano, de una difícil composición para mi naturaleza, porque como hablé antes, yo estoy muy distante de las circunstancias y de las características del rol. Y había que salir a componer, había que salir a crear, había que salir a armar un rol que tenía que de todas maneras respirar algo muy vivo, porque no se soportaba la construcción, tenía que respirar ese rol a algo muy vivo. Fue de muy difícil ejecución. Un oso rojo se hace en un momento en el que, justamente en el 2001, en un momento del país muy duro, con muchas dificultades de administración y de económicas. La película, de hecho, casi no se hace porque había muchas dificultades. Por suerte, tuvo una productora ejecutiva gloriosa que es Lita Stantic y que, en verdad, Un oso rojo está llevada por ella. Ella fue un sostén fundamental para la película. Fue para mí muy importante, fue de mucho éxito para mí, de mucha trascendencia en mi carrera. Aprendí muchísimo haciéndola. Como siempre cuento, no la pasé bien haciéndola, pero no es necesario pasarla bien a veces.
una parturienta tampoco la pasa bien en el momento del dolor y finalmente todo se olvida cuando uno ve la criatura. Y acá un oso rojo, sin lugar a dudas, es una hermosa criatura en mi trabajo, con un hombre que sabe mucho de cine, que es Caetano, con un hermoso libro, lo vuelvo a decir, un hermoso libro y decisiones que no son solamente de director, con un arte muy acertado, tiene la película, una luz muy acertada, y una dirección actoral por parte de Caetano muy buena. Y creo que el producto de Un oso rojo es porque está entre una película de arte y una película pochoclera. Y eso está muy bueno. Son esas películas donde pueden convivir en una misma mesa varias necesidades. Desde la necesidad de que sea una película comercial, que pueda tener diferentes públicos, que pueda tener diferentes interpretaciones, que pueda recaudar, que pueda hacer su dinero y al mismo tiempo que logre que los seres que lo hacen se expresen. Y Un oso rojo es de esas películas contundentes en muchos sentidos, ¿no? Así le fue también. Fundamental. Estás haciendo una prestación de servicio y es una prestación de servicio que, entre otras cosas, hay un link o una zona o unas preguntas que es ¿qué necesita físicamente mi rol? Y vos tenés que ocuparte de tenerlo y si no lo tenés, de ocuparte de adquirirlo. En El Maestro yo no sé de danza, yo tuve que ir un año entero a prepararme para las escenas que tenía que afrontar en el programa. Bueno, eso es una cuestión, lo tenés que hacer. Es como tener un restaurante, te viene una comanda y la comanda viene, te pide zanahoria, tenés que tener zanahoria. Y si no tenés, salí a buscarla. ¿Por qué? Porque aceptaste abrir el restaurante y en el menú dice zanahoria. Bueno, la tenés que tener, tenés que ocuparte de eso. Y esos son regalos, a veces el puntero fue un regalo que te pedía también, no era todo regalo, era regalo y pedido, porque eran 6 de la mañana, ir a la villa de Tigre, molestar ahí, cuidarse, cuidar, establecer un vínculo con gente que tiene otras formas y que además los estás invadiendo, estás entrando a su barrio, entonces había que aprender y cuidarse y cuidar y respetar las leyes que se habían establecido y levantarse muy temprano y trabajar mucho, muy esforzado y por otro lado con cosas extraordinarias como que el puntero pegó en mucha gente y en clases muy diferentes. De hecho, en este lugar donde filmábamos, en el Tigre, los días miércoles, creo que se daba el puntero, o jueves, jugaban al fútbol, bajaban una pantalla, hacían un asado y todo el barrio veía el puntero. Y paralelamente lo veía una persona de Recoleta. Entonces son hechos que, como vos decís, aunan y hacen que la tribu, aún en sus diferencias, se afloje un poco y vea un cuentito, algo que les cuenta, ¿no? Donde se sienten o reflejados o interesados. Fue hermoso hacer el puntero y, bueno, sí, nos trajo muchos regalos y mucho afecto, mucha adhesión. Mi relación con las artes plásticas fue absolutamente... primero, yo soy una persona que está involucrado en el arte y que cree que los límites y las fronteras del arte deben ser muy lábiles. Uno puede tranquilamente, es un ciudadano de primera línea si uno pasa de la pintura a la escritura, si bien pero me parece que cualquier ser humano debe sentirse dueño y ciudadano de cualquier actividad artística, cualquiera, en cualquier momento. Segundo, mi relación con la pintura fue de puro bocón. Yo estaba en una reunión, pues yo voy a desmistificar un poco el asunto, porque estaba en una reunión, alguien habló de la pintura, siempre que se habla de las artes, siempre uno dice, ay, cómo me gustaría, y cómo me gustaría, cómo me gustaría.
Entonces esta persona me dijo, yo te voy a presentar una gran maestra de pintura. Yo dije, por supuesto. Después pensé, nunca voy a ir, nunca la voy a conocer. Un día voy caminando por la calle Montevideo y sale esta amiga mía, me dice, vení que está la profesora de pintura de la que te hablé. Yo dije, bueno, la voy a saludar, voy a hacer que me interesa. Y así fue como tuve mi primer clase y nunca más abandoné la pintura. No fue una necesidad mía de pintar, era una dificultad mía de poder zafar de ser bocón. Y por ser bocón empecé a desarrollarme en las artes plásticas y debo decirte que es una actividad que desarrollo con mucho interés desde hace 35 años. Yo hace muchos años, 20, no sé cuántos años, hice una escuela que se llama Casa 11, que es una escuela muy importante de astrología, un instituto, no sé cómo llamarlo. No quiero cristalizar el nombre de ese lugar. Es una escuela donde se estudia astrología. E hice los 4 años básicos que fueron fundamentales para mí, de un enorme enriquecimiento en relación a un lenguaje. La astrología es un lenguaje para articular, comunicar, explicar el fenómeno de la vida. Y a mí me parece muy atractivo como ser humano y como ser humano que se dedica a las escenas y al arte, me parece extraordinario. A mí abandoné un poco el estudio porque ya debía entonces hacer cartas y todo eso, y eso no me interesa de la astrología. Me interesa de la astrología no la ansiedad que produce en el ser humano que quiere saber qué le va a pasar. Eso no me interesa. Más que me divierte, me ocupa, me interesa, me preocupa. Yo no soy una persona que tenga un culto por la juventud. Yo tengo un culto por lo humano. Tenga 10 años, tenga 94. No me gusta la ternura que despiertan las criaturas y el desprecio que producen los viejos. No soporto esa... La palabra viejo para mí no es una cosa negativa. Como la palabra joven no es algo positivo en sí mismo. Ni un grande es responsable de ser grande, ni un joven tiene la virtud de ser joven. No son virtudes. Entonces yo puedo llegar a ver una persona que entreno de 80 años con el mismo interés o desinterés, con la misma preocupación o el mismo despreocupación que puedo ver a una persona que entreno de 18 años. Después está su circunstancia, desde mi punto de vista, mi curiosidad, mi unión en ciertas experiencias que comprendo o mi distancia en ciertas maneras que no comprendo. La persona joven, a veces, hoy, en lo que es mi oficio, tiene vergüenza de algunas escenas, distancia en relación a algunas expresiones y se une a otras expresiones diferentes a la persona adulta. El lenguaje es muy claro en ese sentido. Hay palabras que ya no se usan, lo cual no habla de que la experiencia no está presente. Pero cuando la experiencia está presente y no tiene lenguaje y no tiene escena, es muy difícil que el joven articule, por ejemplo, la experiencia de la honorabilidad. Honorabilidad es una palabra que habla de una experiencia. Esa experiencia, el chico joven la tiene. Lo que a veces cuesta es que haga la escena de eso, que se lo permita. Porque las escenas, a veces, están como mediatizadas, todo parece que es igual. Y hasta da pudor algunas escenas. Entonces, como nuestro mundo es el mundo de la escena, es el mundo de articular las escenas, me parece muy atractivo las diferencias que hay entre las generaciones.
pero no tengo un gusto particular por una o por otra. Te vuelvo a decir, podés encontrar algo vivo en una persona de 94 años que produce un hecho estético y artístico glorioso, y lo podés encontrar en un chico de 15 años. Todo lo que venga, todo lo que pueda, todo lo que tenga ganas, falta. Y no tengo sensación del límite en relación a mis deseos, ni a mis preocupaciones. No añoro el tiempo pasado. Quiero enormemente el presente y tengo mucha expectativa del futuro. Pero no tengo añoranza. No tengo añoranza, ni siento satisfacción y sorpresa cuando pienso en lo hecho. Pero yo no soy muy... una de las actividades privadas que más me gustan es limpiar los placares y las cosas, las alacenas y todo, para permitir que lo nuevo tenga lugar. No me gusta el abarrotamiento de cuestiones. Y en ese sentido me gusta lo vivido, agradezco, pero no es hoy por hoy lo que me constituye. Estoy más constituido por el deseo de hacer en el futuro y el hoy que en lo que hice. Entonces todo lo que venga va a ser bienvenido. Tengo dudas, incertidumbres, porque hay algo que se llama edad, tiempo, que te preguntás, bueno, ¿qué vendrá? ¿Qué voy a hacer? Pero tengo el gusto de sentirme muy vitalizado por mi oficio. Tengo un oficio que la palabra viejo no entra mucho, y permite mucho lo nuevo, lo que se hace. En ese sentido, supongo que a una abuela le debe venir muy bien cocinar, porque nunca cocina el tallarín de ayer, cocina el tallarín de hoy. Entonces eso la hace presente, la hace viva y no un hecho pasado. Entonces el hacer de cualquier ser humano que le guste, lo conecta inmediatamente con el hoy, con la vida, con lo que vas a hacer, con la satisfacción que le vas a dar a tus nietos al mediodía cuando coman tu tallarín. Y a mí me pasa eso con el oficio. Y hoy por hoy estamos haciendo una experiencia en el Nacional hermosa, inesperada, provocativa. Provocativa porque es un hecho que puede ser mal pensado, o uno dice en el Nacional, Julio, Adrián, Julio, qué raro, una obra de Chávez. Son todas cuestiones que a veces si uno las piensa y se pone en el imaginario que uno también podría llegar a tener, y yo digo, ¿por qué no va a poder ser un hecho vivo? Vamos a pelearla para que sea, vamos a hacer la obra que queremos hacer, vamos a tratar el tema que queremos tratar, y estoy feliz de haberlo hecho, de estar haciéndolo, porque por suerte está muy vivo la experiencia. Y me gusta provocar como cuando Adrián me propuso hacer una telenovela y dije que él me lo propuso temerosamente, y yo le dije al toque que sí, que por supuesto la iba a hacer, que tenía ganas de hacerla. Así como cambiar de espacio, y de golpe ahora estoy escribiendo un material para el off y ir a hacer en una sala, la que sea, mi espectáculo como autor, como director. Y también ha sido provocativo dedicarme a las artes plásticas, porque te preguntan, pero ¿cómo es? Nada, me dedico a las artes plásticas. Y es en un sentido va a ser difícil que sea aceptado en el mundo de las artes plásticas como un artista plástico. Pero yo soy un artista plástico y no necesito, porque hay algo muy fuerte, ¿sabes? Y es, ¿quién legitima tu trabajo?
hay muchos espacios legitimadores. Siempre necesitas que algo o alguien te legitime. Pero también es una cuestión personal decidir que vos también te podés legitimar y establecer. Por eso, cuando hablábamos de las películas, puede ser que El Custodio no haya hecho 500.000 espectadores. Puede ser, no los hizo. Pero no necesita esa legitimidad, porque tiene otros espacios que legitiman al Custodio, sin dinamitar otros espacios que no lo legitiman. Simplemente es cuestión de que cada uno, cada creador, vaya en busca de espacios que lo legitimen. Entonces, a mí me gusta esta provocación de poder elegir diferentes espacios que legitimen mi trabajo. Me importa todo. Soy voraz en ese sentido y sumamente vulnerable y casi tonto. Puedo llegar a tener el premio al mejor actor del Festival de Berlín, pero si una persona me hace así, instalo inmediatamente la guerra de una guerra mortal. Me siento infeliz y sanguinariamente malvado. Soy muy vulnerable. Me importa mucho, me es un alimento importante. Y la crítica, por supuesto, me preocupa, me ocupa, y he decidido muchas veces intentar alejarme, justamente porque lejos de acostumbrarme, no me acostumbro. Me hace. A mí soy una persona que cree que si otra persona habla mal de vos, eso es importante. Yo no... y cuando yo hablo mal, siento que hago algo. No es cualquier cosa. Entonces, soy vulnerable y puedo ser también dañino. Y soy consciente de eso. Primero, soy canceriano, así que mi energía de mi signo es, de alguna manera, lo más obvio que puede decir un canceriano. Quiero volver a casa. Segundo, soy hijo de inmigrantes, sobre todo de mi padre, que fue un alemán que fue echado de Alemania y que siempre me ha comunicado alivio de estar en un lugar donde su vida no corre peligro. Y yo eso se ve que lo mamé de una manera muy honda, muy primaria. Y siempre sentí este lugar como el lugar en el cual yo iba a poder vivir. Y además, soy poco curioso. Soy muy curioso y poco curioso. No tengo esa... Yo puedo quedarme acá horas con este vaso y yo voy a hacer algo con esto. Entonces... En mi casa puedo hacer lo que tengo. En mi casa está el mundo. Y cuando salgo, si hay algo que padezco enormemente en el exterior, es que generalmente soy un visitante, no soy un hacedor. Y a mí me gusta ser hacedor. Entonces tengo que parar mi fábrica expresiva durante un rato y me gusta volver a mi casa donde tengo mis plastilinas, mis cosas, mis objetos. Pero es una particularidad poco trascendente para mí en lo que habla de mí, digamos. No me llevo como lo indispensable. Yo no soy una persona que me alimento mucho de eso. Entiendo que algo está cambiando. De hecho, yo en este momento estamos con un programa que tengo el lujo de formar parte, que es El Maestro, y El Maestro ya no se da solamente por el canal, un horario determinado, sino que tiene varias bocas donde uno puede entrar y verlo. De hecho, se suben en YouTube, nadie sabe quién lo subió, de golpe se subió todo. Entonces tal persona ya lo vio, otro no lo vio, otro lo ve justamente los miércoles cuando se da, otro lo ve por TNT.
Eso también modifica enormemente, porque dinamita algo que antes teníamos y éramos, que sabíamos que en tal horario todos o muchos íbamos a estar en un espacio, si bien separados, algo nos unía en ese momento. Hoy eso también se modifica mucho. Yo no soy de la idea de horrorizarme. Vamos a ver a dónde va. Debe haber gente brillante que está estudiando el fenómeno, ¿no es así? Y que de todas maneras, vuelvo a decirte que no va a poder evitar que algunas cosas estén vivas y otras cosas estén muertas, aún en lo que son las redes. Cuando un hecho vivo, está vivo, por la red o no por la red. Y si el hecho no está vivo, no está vivo. Yo recomiendo el ejercicio de la autonomía. Yo le deseo, recomendar es, no sé, me ubica en un lugar pero sí invitar o compartir algo que yo creo, y es ocuparse cada cual de ser lo más autónomo posible, aún de su deseo. No hay deseos más importantes que otros. Que cada ser humano tenga la posibilidad de detenerse en el libro en el cual realmente quiere detenerse. Sea un libro aceptado por la Real Academia, ¿no es así? O sea una novela creída o secundaria o de clase Z. Yo soy de la idea que hay que detenerse en aquel escaparate vidriera que a uno le llama la atención. Aunque haya una cartera de 40 millones de dólares, o una cartera chonga de 2 pesos que no legitime el gusto de uno el mercado, sino que cada cual pueda determinar cuál es su gusto, en dónde detenerse y qué tiene ganas de hacer. Me parece fundamental el ejercicio de la autonomía, que cada ser humano vuelva a tener un poco de dominio sobre lo que puede hacer y sobre sí mismo, lo que tengo ganas y lo que puedo hacer, y que no nos hundamos tanto en esa sensación de que ya nada se puede hacer y que bueno, que será lo que Dios quiera. No, lo que Dios quiera tal vez vaya a ser, pero también hay algo que uno puede hacer, ¿no? Y que tiene que ver con un ejercicio de autonomía, ¿no? Y a veces de retirarse de lo que uno cree que es el mundo, ¿no es así? Y establecer un momento de soledad con uno y de revisión. ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo ganas? Sea tan sencillo como tengo ganas de dar vuelta a la tierra de la maceta. Hacelo. Las generaciones están unidas de por sí porque a todos nos contaban cuentos cuando éramos chicos. Todos fuimos chicos y todos nos quedamos obnubilados cuando empezamos a advertir que el mundo nos hablaba. Y uno se queda ahí buscando cosas del mundo que le hablen. Al principio es la madre, después serán las maestras, después serán los compañeros, pero estamos todo el tiempo buscando que el mundo nos hable. El arte habla, la ficción habla, el cine habla, de manera que siempre va a unir generaciones, porque las generaciones están unidas, de hecho, porque el mundo nos habla, el mundo nos relata, el mundo nos cuenta y nosotros contamos al mundo. De manera que si hay un canal que se llama Volver y que está todo el tiempo contando, inevitablemente va a producir una unión entre las generaciones. Porque una persona que está mirando algo y dejando que algo le esté contando es una expresión universal. Tendrá más arrugas la cara, menos arrugas la cara, habrá más experiencia en esos ojos, menos experiencia en esos ojos, pero el ser humano que mira al mundo y que el mundo le cuenta es universal. Une la carita de un nene de 2 años y une a un señor de 94. De manera que Volver lo que hace es un aporte al relato, al cuentito y a que la tribu, bien, mal, parado comiendo una hamburguesa o un platito de sopa, se sienta frente a un lugar y deja que el mundo le cuente.